Nadie te lo dijo directamente, pero lo has sentido toda tu vida. Hay personas que avanzan más rápido, que aprenden con una precisión casi inquietante, que parecen atravesar la dificultad como si el dolor no les afectara. Mientras otros luchan durante años, ellos cruzan el mismo camino en silencio, sin anunciarlo, sin pedir permiso. No es talento. No es suerte. Y tampoco es inteligencia. Es algo más profundo, algo que incomoda cuando se revela, porque destruye la excusa más común que la mente humana utiliza para protegerse. La idea de que no puedes. La idea de que no naciste para eso. Observa con atención. No miran como tú miras. No escuchan como tú escuchas. No entrenan como tú entrenas. Hay una frialdad controlada en su forma de avanzar, una paciencia peligrosa, una relación distinta con el tiempo, con el esfuerzo y con el sufrimiento. Mientras otros buscan atajos, ellos buscan profundidad. Mientras otros quieren resultados, ellos quieren dominio. Y esa diferencia, aunque parezca invisible, crea una distancia que crece cada día, hasta volverse imposible de cerrar. Desde fuera parece disciplina extrema. Desde dentro es algo más oscuro. Es una aceptación total de la incomodidad. Una decisión silenciosa de someter el ego antes de que el mundo intente destruirlo. No se trata de motivación, porque la motivación muere rápido. Se trata de identidad. De convertir el proceso en una extensión del cuerpo. De borrar la línea entre aprender y vivir. La mayoría quiere avanzar rápido porque huye del vacío que aparece cuando el progreso se detiene. Ese silencio interno donde no hay aplausos, donde nadie valida el esfuerzo. Pero hay culturas que enseñan a quedarse ahí. A no escapar. A sentarse dentro de la dificultad hasta que la dificultad se rinde. No luchan contra la resistencia mental. La observan. La estudian. La doman. Aquí comienza el secreto que no se vende en cursos, porque no es cómodo, no es atractivo y no alimenta el ego. Es un método que exige humildad radical. Un sistema que destruye la ilusión de originalidad antes de permitir la verdadera maestría. Un camino donde primero desapareces como individuo para luego reconstruirte con una precisión brutal. Al principio, el ser humano cree que aprender es añadir más información, más técnicas, más conocimiento. Pero este enfoque enseña lo contrario. Primero hay que vaciar. Vaciar opiniones. Vaciar prisa. Vaciar la necesidad de destacar. Porque mientras el ego quiera ser visto, la mente no puede ver con claridad. Y sin claridad, no hay progreso real, solo movimiento sin dirección. Los japoneses no comienzan preguntando cómo innovar. Comienzan preguntando cómo obedecer correctamente. No a una persona, sino a un proceso. A una forma probada por generaciones. A una estructura que elimina la confusión y reduce el ruido mental. Cuando otros se aburren, ellos se afinan. Cuando otros se rebelan, ellos se consolidan. Imitar no es debilidad en este sistema. Es supervivencia. Es reconocer que antes de crear, debes entender profundamente lo que ya existe. Cada gesto repetido no es repetición vacía, es programación neurológica. El cuerpo aprende antes que la mente. Y cuando la mente finalmente entiende, el cuerpo ya domina. Aquí la impaciencia es vista como ignorancia. La prisa como inmadurez. Porque avanzar rápido sin base sólida solo crea fragilidad. Y la fragilidad siempre se rompe bajo presión. Por eso este método parece lento al inicio, casi desesperante. Pero esa lentitud es una trampa. Mientras crees que no avanzas, tu estructura interna se está fortaleciendo. Hay una fase donde el estudiante desaparece emocionalmente. Donde deja de cuestionar y comienza a absorber. No porque no tenga criterio, sino porque entiende que aún no lo ha ganado. Esta fase es la más odiada por el ego moderno. Porque no ofrece reconocimiento. Porque no permite atajos. Porque exige presencia total en lo básico. Cada repetición limpia la mente. Cada error aceptado sin excusa fortalece el carácter. No hay espacio para la victimización. No hay diálogo interno dramático. Solo corrección constante. Silenciosa. Implacable. Mientras otros se quejan del proceso, aquí el proceso se convierte en el maestro. Lo peligroso de este enfoque es que, cuando funciona, cambia para siempre la relación que tienes contigo mismo. Ya no buscas aprobación. Ya no necesitas validación externa. Comienzas a confiar en algo más profundo, la consistencia. Y la consistencia, cuando se mantiene el tiempo suficiente, se vuelve invencible. Aquí no se entrena para ganar.
Se entrena para no romperse. Y esa diferencia lo cambia todo. Porque quien no se rompe, eventualmente domina. No por explosión, sino por acumulación. Cada día parece igual al anterior, pero internamente algo se está alineando. Algo se está endureciendo. El mundo moderno odia este ritmo. Lo llama obsoleto. Lo llama rígido. Pero el mundo moderno también está lleno de personas frágiles, ansiosas y fácilmente distraídas. Este método no busca comodidad. Busca estabilidad mental bajo presión. Busca claridad cuando todo alrededor se vuelve caótico. Y cuando esa base finalmente está completa, ocurre algo inquietante. El estudiante deja de sentirse estudiante. No porque haya terminado, sino porque el proceso ya vive dentro de él. Ya no necesita instrucciones externas. Ya no necesita copiar. La estructura ahora le pertenece. Pero este punto no se alcanza rápido. Ni fácil. Ni sin sacrificios internos que nadie ve. Aquí se pierden muchas cosas, la necesidad de impresionar, el miedo al aburrimiento, la obsesión por resultados inmediatos. Y lo que queda es algo más peligroso. Algo que no depende del estado emocional. Algo que avanza incluso cuando no hay ganas. Este es solo el inicio. Y ya aquí, la mayoría se queda atrás sin darse cuenta. Porque seguir parece simple. Pero sostenerlo exige una fortaleza que pocos están dispuestos a construir. La verdadera pregunta no es si puedes hacerlo. La verdadera pregunta es si estás dispuesto a desaparecer el tiempo suficiente para volver convertido en algo que ya no necesita probar nada. Después de un tiempo, algo cambia sin que nadie lo anuncie. Ya no hay emoción inicial, ya no hay curiosidad brillante, ya no hay esa sensación de descubrimiento que hace que todo parezca nuevo. Aquí es donde la mayoría abandona. No porque no pueda continuar, sino porque el silencio empieza a volverse incómodo. El progreso deja de ser visible. El esfuerzo parece no devolver nada. Y la mente, desesperada por sentido inmediato, comienza a sabotear. Pero este punto no es un error del camino. Es el filtro. Es el momento exacto donde se revela quién está construyendo algo real y quién solo estaba persiguiendo una sensación. En esta etapa, la repetición ya no se siente emocionante, se siente pesada. Y precisamente por eso es necesaria. Porque lo que pesa fortalece. Lo que incomoda afila. Lo que cansa selecciona. Aquí nace una relación diferente con el dolor. Ya no se interpreta como castigo, sino como información. Cada fallo señala algo que aún no está alineado. Cada límite muestra una grieta interna. Y en lugar de evitarlo, se avanza hacia ello con una calma inquietante. No hay rabia. No hay dramatismo. Solo ajuste constante. El método no empuja al estudiante a destacar. Lo empuja a desaparecer dentro del proceso. A ejecutar sin ruido interno. A refinar sin necesidad de reconocimiento. Esta es la parte que rompe a las personas modernas, acostumbradas a estímulos constantes. Porque aquí no hay aplausos. No hay validación. Solo hay trabajo silencioso y repetido. Y sin darse cuenta, algo comienza a solidificarse. La técnica deja de sentirse artificial. El cuerpo ya no duda. La mente ya no interrumpe. Aparece una fluidez extraña, casi invisible. No es espectacular. Es precisa. Es eficiente. Y esa eficiencia nace de miles de correcciones que nadie vio. En este punto, el estudiante empieza a notar una diferencia inquietante con los demás. No porque se sienta superior, sino porque el caos externo ya no lo afecta igual. Mientras otros se frustran, él ajusta. Mientras otros reaccionan emocionalmente, él observa. Se vuelve más lento al juzgar, pero más rápido al ejecutar. Este es el nacimiento de una fuerza silenciosa. No depende del estado de ánimo. No se rompe con la crítica. No se acelera con la euforia. Se mueve a un ritmo propio, constante, imperturbable. Y cuando algo es constante durante suficiente tiempo, se vuelve peligroso. Aquí se entiende algo que antes parecía contradictorio. La verdadera libertad no aparece cuando rompes la estructura, aparece cuando la dominas por completo. Cuando ya no necesitas pensar en cada paso. Cuando la forma se vuelve parte de ti. Solo entonces surge el espacio para algo nuevo. Pero ese espacio no se llena de inmediato. Primero aparece el vacío. Un vacío incómodo donde ya no copias, pero tampoco improvisas. Donde ya no sigues ciegamente, pero tampoco te rebelas. Es un terreno inestable. Muchos se pierden aquí. Porque el ego vuelve a intentar tomar el control.
La tentación aparece con fuerza. Hacerlo a tu manera. Acelerar. Saltarte pasos. Demostrar que ya sabes. Y es aquí donde este método demuestra su brutalidad. Porque cada vez que el ego se adelanta, la estructura se debilita. Cada pequeño atajo crea una fisura que tarde o temprano colapsa. Por eso, el progreso real en esta fase se siente lento otra vez. Más sutil. Más interno. Ya no hay grandes saltos visibles. Hay refinamiento. Hay precisión. Hay eliminación de lo innecesario. Y eliminar duele más que añadir, porque implica renunciar a partes de tu identidad. Poco a poco, la técnica comienza a transformarse. Ya no es una copia exacta. Ya no es una repetición mecánica. Empieza a adaptarse a tu cuerpo, a tu mente, a tu forma de percibir. Pero esta adaptación no es caótica. Está sostenida por una base tan sólida que no se rompe. Aquí ocurre algo que pocos entienden. La creatividad no nace del desorden. Nace del dominio absoluto de la forma. Solo quien ha recorrido el camino completo puede desviarse sin perderse. Solo quien conoce cada regla puede romperla sin destruir el sistema. Desde fuera, parece que ahora todo fluye de manera natural. Que el aprendizaje fue rápido. Que hubo talento. Pero nadie vio los años de silencio. Nadie vio la disciplina invisible. Nadie vio las veces que continuar fue una decisión consciente, no una emoción. Y mientras otros siguen buscando el método perfecto, el truco secreto, la técnica milagrosa, aquí ya no se busca nada. Solo se practica. Porque la práctica se volvió identidad. No hay lucha interna. No hay negociación mental. Se hace lo que se debe hacer, incluso cuando no apetece. Este es el punto donde la mente se vuelve peligrosa. No porque sea agresiva, sino porque es estable. Porque no necesita estímulos externos. Porque no se derrumba bajo presión. Porque puede sostener el enfoque durante largos periodos sin agotarse emocionalmente. Y justo cuando parece que todo está claro, el método da el último giro. Uno que casi nadie espera. Porque después de la obediencia y después del dominio, llega algo más desafiante. Algo que exige aún más control. Algo que separa al experto del maestro. Pero ese paso no se da con prisa. No se anuncia. No se fuerza. Solo aparece cuando todo lo anterior ha sido completamente absorbido. Y cuando llega, ya no hay vuelta atrás. Porque lo que se activa aquí no es una técnica, es una forma de ser. En esta última etapa ya no hay ansiedad por avanzar. Tampoco hay miedo a estancarse. El tiempo deja de sentirse como enemigo. Cada día es simplemente una oportunidad más de profundizar. Aquí el aprendizaje ya no se percibe como algo externo, porque no hay nada nuevo que añadir, solo capas más finas que pulir. La mente está quieta. El cuerpo responde sin esfuerzo. Y en esa quietud aparece una claridad que resulta inquietante para quien nunca la ha experimentado. Este es el punto donde el método deja de sentirse como método. No hay reglas conscientes. No hay pasos visibles. Todo ocurre desde un lugar interno, silencioso, preciso. No es improvisación caótica, es intuición entrenada. Una intuición construida sobre años de estructura, repetición y corrección. Desde fuera parece libertad total. Desde dentro es control absoluto. Aquí ya no existe la necesidad de compararse. Porque la comparación pertenece a etapas anteriores, cuando el ego aún buscaba validación. Ahora la referencia es interna. La medida es la coherencia. Si algo no encaja, se siente de inmediato. No hace falta analizarlo demasiado. El cuerpo lo sabe antes que la mente. En este estado, la creatividad surge de forma natural, pero no es explosiva ni ruidosa. Es sobria. Funcional. Cada movimiento tiene propósito. Cada decisión tiene peso. No hay desperdicio de energía. No hay dramatismo. Todo es simple, pero no fácil. Simple porque lo innecesario fue eliminado. Difícil porque llegar aquí exige una disciplina que muy pocos sostienen. La verdadera maestría no se anuncia. No necesita demostración constante. Se reconoce en la calma bajo presión. En la capacidad de adaptarse sin perder la forma. En la habilidad de cambiar sin romperse. Aquí el miedo al error desaparece, porque el error ya no amenaza la identidad. Es solo información. En este punto ocurre algo profundo. La mente deja de reaccionar automáticamente a los estímulos externos. Ya no se deja arrastrar por la urgencia, por la comparación, por el ruido. Se vuelve selectiva. Decide dónde poner la atención.
Y donde va la atención, va la energía. Esta es una ventaja silenciosa que cambia por completo la forma de avanzar en cualquier ámbito. La mayoría de las personas vive atrapada entre impulsos y distracciones. Reacciona más de lo que decide. Este método entrena lo contrario. Entrena la capacidad de responder con intención. De actuar desde la claridad, no desde la emoción momentánea. Y esa capacidad, una vez desarrollada, no se pierde. Aquí se entiende por qué este enfoque produce resultados que parecen desproporcionados. No porque sea mágico, sino porque elimina la fricción interna. Cuando no hay conflicto mental constante, toda la energía se dirige al hacer. No hay debate interno. No hay resistencia. Solo ejecución consciente. Este estado no es permanente por casualidad. Se sostiene porque la disciplina ya no depende de la motivación. Depende de la identidad. No se pregunta si se tiene ganas. Se actúa porque es lo que se es. Y cuando el hacer está alineado con el ser, el esfuerzo se transforma. Por eso, quienes alcanzan este nivel no buscan reconocimiento. No necesitan demostrar nada. Su enfoque está en la continuidad. En seguir afinando incluso cuando ya son competentes. Incluso cuando podrían detenerse. Porque aquí se entiende algo esencial: detenerse es retroceder, no externamente, sino internamente. La verdadera amenaza ya no es el fracaso, es la complacencia. Y este método la combate con una mentalidad implacable pero serena. No hay dureza innecesaria. Hay honestidad brutal consigo mismo. Cada día se observa lo que puede mejorar. Cada día se ajusta algo pequeño. Y esos pequeños ajustes, acumulados, crean una diferencia abismal. Este es el punto donde el aprendizaje se vuelve infinito. No porque falte algo, sino porque siempre hay más profundidad. Más precisión. Más simplicidad. Y esa búsqueda no genera ansiedad, genera calma. Porque ya no se persigue un final. Se habita el proceso. Cuando alguien llega aquí, su presencia cambia. No por arrogancia, sino por estabilidad. No se deja sacudir fácilmente. No se rompe ante la crítica. No se infla con el éxito. Se mantiene centrado. Y esa estabilidad es percibida por otros, aunque no sepan explicarla. Por eso, desde fuera, parece que dominan cualquier cosa más rápido. Pero la verdad es más incómoda. No es rapidez. Es continuidad. No es genialidad. Es estructura. No es suerte. Es una relación diferente con el tiempo, con el esfuerzo y con el ego. Este método no promete resultados inmediatos. Promete transformación interna. Y esa transformación, una vez completada, se refleja en todo. En cómo aprendes, en cómo trabajas, en cómo enfrentas la presión, en cómo tomas decisiones cuando nadie te observa. Al final, no se trata de copiar a una cultura ni de idealizar un sistema. Se trata de entender que la verdadera ventaja no está en saber más, sino en resistir más tiempo sin romperse. En sostener la práctica cuando la emoción desaparece. En elegir la profundidad cuando otros eligen la velocidad. Y cuando esa elección se repite el tiempo suficiente, ocurre algo irreversible. Te conviertes en alguien que avanza incluso en silencio. Incluso sin testigos. Incluso sin recompensas inmediatas. Y ese tipo de persona, tarde o temprano, domina. No porque quiera hacerlo. Sino porque no sabe vivir de otra manera.